Dicen que toda historia necesita un principio, y en los libros de texto ese principio tiene nombre propio: Don Pelayo, primer soberano del Reino de Asturias, fundador de la Reconquista, vencedor de la batalla de Covadonga. Un héroe que, con apenas 300 hombres, resistió al empuje del Islam y encendió la mecha de 8 siglos de lucha. Pero, ¿qué hay de verdad en todo eso? Hoy, en Noches de Historia, vamos a retroceder al siglo VIII para descubrir, quizá, que Pelayo no fue el principio de nada, o al menos, no del modo en que nos lo contaron. Noches de Historia presenta La Reconquista. Episodio 1. Pelayo no fue el principio. Cuando los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, la resistencia que encontraron en la península fue escasa y desorganizada. En la batalla de Guadalete, el rey visigodo Rodrigo cayó derrotado y con él todo un reino que llevaba siglos en crisis. El poder musulmán se extendió a una velocidad vertiginosa, desde Algeciras hasta el norte, conquistando Toledo, Zaragoza, Mérida, incluso Galicia. Solo una región parecía resistirse: las montañas del norte, Asturias. Es allí donde aparece Pelayo, o mejor dicho, donde nos dicen que aparece Pelayo. Las crónicas cristianas lo presentan como un noble de linaje godo, hijo de un tal Fabila, un dux o un gobernador, al servicio del rey Witiza. Pelayo, según esas fuentes, formó parte del séquito real, y tras sobrevivir a intrigas y persecuciones en la corte visigoda, huyó al norte para liderar la rebelión. Pero aquí viene el primer problema. No hay ninguna fuente contemporánea que mencione a Pelayo en el momento en que supuestamente actuó. Ni una. La primera crónica que lo nombra se escribe más de un siglo después de su muerte, y para entonces el reino Astur ya necesitaba una historia fundacional. Esa necesidad ideológica es clave. Desde finales del siglo IX, los cronistas de Oviedo querían conectar la recién consolidada monarquía asturiana con el antiguo reino visigodo, crear continuidad, evitar el vacío que dejó la caída de Toledo y justificar así la legitimidad de sus reyes. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que resucitando a un héroe que habría plantado cara al invasor justo cuando todo parecía perdido? Pelayo se convirtió en el eslabón perdido entre el pasado godo y el futuro cristiano. Un mito que ordenaba el caos. Pero, ¿quién fue realmente ese hombre? Algunas versiones lo presentan como un noble godo romano, otras como un simple caudillo astur. Incluso hay quien apunta que su origen pudo ser vasco o cántabro. Lo único en que coinciden las fuentes es en su papel de líder de una revuelta contra la autoridad musulmana establecida en el norte. Tras la conquista, los nuevos gobernantes colocaron a un valí bereber llamado Munuza, en este caso al frente de Gijón. Se encargaba de recaudar tributos, controlar la zona y mantener el orden. Y lo hacía al estilo andalusí, imponiendo impuestos especiales a los no musulmanes, tomando rehenes de familias notables y trasladándolos al sur como garantía. Fue en este contexto cuando, supuestamente, Pelayo regresó a Asturias tras haber estado en Córdoba. Y al volver, se encontró con que Munuza iba a casarse con su hermana. ¿Celos? ¿Honor mancillado? ¿Motivación política? No lo sabemos, pero esa sería, según algunas tradiciones, la chispa de la rebelión. La revuelta se propagó rápidamente. Pelayo se refugió en los valles de Cangas de Onís, en los desfiladeros de Covadonga, y allí reunió a un grupo de hombres. ¿Astures? ¿Godos refugiados? Las crónicas discrepan. Lo que sí sabemos es que lo eligieron jefe, príncipe, según algunos textos, rey, según los más tardíos. Y entonces llegó la batalla.
La Crónica Rotense, escrita hacia el año 880, relata que un ejército musulmán al mando de Alcama fue enviado desde Córdoba para sofocar la revuelta. Se dice que lo acompañaba el obispo Opás, hijo del rey Guitiza, según la leyenda, quien intentó convencer a Pelayo de que se rindiera. El resto del relato es puro material épico. 180.000 soldados sarracenos contra apenas 300 cristianos. La cueva de Covadonga como refugio. Flechas que no alcanzan, piedras que llueven desde las colinas, y en medio del combate, Pelayo alza una cruz, improvisada a todas vistas, con 2 palos, y provoca el milagro. El enemigo se desmorona, el cielo se abre, la victoria es total. ¿Verdad o propaganda? Las crónicas árabes lo cuentan de otra manera. Verás, según Al-Makari, Pelayo, al que llaman Belay, y su gente eran 30 asnos salvajes, en este caso escondidos en las montañas. Un grupo insignificante al que se decidió dejar tranquilo por considerarlo irrelevante. Pero también reconocen que de ese grupo surgiría, años después, una dinastía capaz de reconquistar ciudades y desafiar a los emires. La diferencia entre ambas versiones es evidente. Para los cronistas cristianos, Covadonga es el comienzo de la liberación; para los musulmanes, una anécdota sin importancia. Y sin embargo, lo cierto es que algo pasó allí lo bastante importante como para que décadas más tarde se recordara, lo bastante útil como para que siglos después se mitificara. Pero déjame que te hable de la leyenda de Covadonga, crónica de una rebelión envuelta en milagros. Si existe un punto exacto donde se dice que empezó todo, es en un valle del norte, entre montañas, niebla y grietas profundas que rasgan el paisaje. Covadonga. Un hombre que evoca cuevas, resistencia y el nacimiento mítico de una nación cristiana frente al Islam. Según la tradición cristiana, allí tuvo lugar, en el año 722, la primera gran victoria de los cristianos sobre los musulmanes tras la invasión de la península 11 años antes. Pero como ocurre con casi todo lo fundacional, lo que pasó realmente está en disputa. Las crónicas escritas más de un siglo después hablan de una batalla desigual, casi suicida. 300 cristianos dirigidos por Pelayo frente a un ejército de entre 60.000 y 180.000 musulmanes, según la fuente que uno elija, comandados por Alcama, general andalusí, y acompañado por el obispo Opás, cristiano acomodado con el nuevo orden islámico. Los números, ya lo sabes, no cuadran. La cifra de sarracenos es absurda para una operación militar en terreno tan escarpado. Pero la batalla no se cuenta por lo que fue, sino por lo que representó. Y ahí es donde empieza la leyenda. Se dice que los cristianos se refugiaron en una cueva, la Cova Dominica, Cueva de la Señora, donde hoy se levanta el santuario de Covadonga, un lugar vinculado desde entonces a la Virgen María, protectora del pueblo en lucha. 2 centenares de hombres se ocultaron en los montes, otros 100 se parapetaron con Pelayo en la cueva. Desde allí, atacaban a los invasores arrojando piedras y flechas desde las alturas. En el momento más crítico, Pelayo, según la leyenda, alzó una cruz improvisada hecha con 2 palos. El cielo se abrió, una luz sobrenatural iluminó la cueva. Las piedras comenzaron a llover con más fuerza, y Alcama cayó muerto, Opás fue apresado, y el ejército musulmán, presa del pánico, se dispersó entre los desfiladeros. Algunos relatos dicen que un desprendimiento de tierra o una crecida del río sepultó a los que huían. Otros, que la Virgen misma les cerró el paso. Esos elementos milagrosos, la luz celestial, la cruz, la lluvia de piedras, convierten Covadonga en algo más que una escaramuza. La transforman en una escena bíblica, en el origen épico de un reino, en el momento en que Dios, se supone, señaló a su elegido para restaurar el orden. Los musulmanes, en cambio, apenas mencionan el episodio.
En la Crónica de Almacarí, escrita en el siglo X, se ridiculiza a Pelayo y sus hombres, llamándoles 30 asnos salvajes. Un grupo irrelevante al que decidieron no seguir persiguiendo por inofensivo, pero esa misma crónica reconoce que años más tarde la dinastía nacida de aquel grupo dominaría el norte y reconquistaría buena parte de la península. ¿Y qué nos queda entonces? Una batalla pequeña. Sí, tal vez una escaramuza en un barranco, pero también el punto de partida del relato nacional que siglos más tarde serviría para justificar guerras, coronaciones, cruzadas y libros de texto. Porque Covadonga no fue solo un combate, fue el nacimiento de un símbolo. Y los símbolos, ya lo sabes, pesan más que los hechos. Tras Covadonga, Pelayo se convirtió en símbolo. Gobernó desde Cangas de Onís hasta su muerte en el año 737. Fue más caudillo que rey, más jefe local que monarca consolidado. Se casó con Gaudiosa, tuvo un hijo, Fabila, que moriría en una cacería tras solo 2 años de reinado, y una hija, Ermesinda, que se casaría con Alfonso, hijo del dux Pedro de Cantabria. Esa unión daría lugar a la dinastía obetense. En pocas décadas, el pequeño refugio de montaña se había convertido en la semilla de un nuevo reino. Son muchas las preguntas que se han hecho los más importantes historiadores. ¿Fue Pelayo el primer rey cristiano tras la invasión musulmana? Tal vez. ¿Fue un noble godo con linaje real? Improbable. ¿Fue un líder local hábil, carismático y valiente? Seguramente. ¿Fue un mito construido para legitimar el poder asturiano siglos después? Sin duda. Lo fascinante de Pelayo es que no necesitamos saber exactamente quién fue para entender por qué es importante. Su figura marca el inicio de un relato, el del renacimiento cristiano, el del combate contra el invasor, el del retorno al orden perdido. Un relato útil, un relato necesario para muchos, y como todo buen relato, no es tanto una verdad como una herramienta. Pelayo no fue el principio, pero fue el símbolo que otros colocaron al principio de su historia. Y eso, en el mundo del poder, es casi más importante que la verdad. En el próximo episodio de Noches de Historia, nos adentraremos en la figura de Almanzor, el señor del terror andalusí que hizo temblar el norte cristiano durante décadas. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece. Gracias por escuchar Noches de Historia.